Buenas tardes, esta presentación corresponde al material anexo de la clase de problemas número 2, que tiene como temas principales análisis de cationes y aniones. Los objetivos que nos planteamos para esta clase es que ustedes puedan familiarizarse con los procedimientos que se realizan en el laboratorio, que interpreten los protocolos de las metodologías que se usan comúnmente en el laboratorio y que además aprendan a justificar los procesos químicos involucrados en las reacciones de interés analítico. En esta presentación vamos a ver una orientación teórica para que les sea más fácil abordar el contenido del tema. Dentro de esta orientación vamos a ver parte del proceso analítico, principalmente lo referido a interferencias, efecto matriz y confiabilidad de los resultados obtenidos. Después vamos a ver también un resumen de la estabilidad de cationes y aniones y la introducción a su análisis. Y vamos a ir resolviendo ejercicios para que ustedes puedan ver cómo se aborda la resolución de este tema con ejercicios seleccionados. Como vieron en el teórico, el proceso analítico consta de una serie de pasos, que son los que figuran en la diapositiva, y los que nos van a interesar particularmente para esta presentación son las interferencias, el análisis cualitativo y la confiabilidad de los resultados. El análisis cualitativo es básicamente la identificación de uno o más constituyentes de una muestra. Se realiza mediante uno o varios ensayos que tienen una determinada sensibilidad que nos permiten clasificar los resultados obtenidos en positivos o negativos. La elección del ensayo o la prueba para realizar un análisis cualitativo está directamente relacionada con la composición de la muestra, ya que ésta puede presentar interferencias que van a alterar los resultados. De manera similar, la confiabilidad del resultado obtenido va a depender de la correcta elección del ensayo, que a su vez depende de la composición de la muestra. Una muestra es una porción representativa del material que queremos estudiar. En nuestro ejemplo, la muestra está representada por el círculo gris más grande, que es el más oscuro, y está formada por el analito, que pueden ser en realidad varios analitos y son el objeto de nuestro análisis, y la muestra también puede estar formada por distintas sustancias que acompañan al analito, que pueden ser desde sales simples hasta compuestos mucho más complejos. Y todos estos compuestos no forman parte de nuestro objeto de análisis. Durante un análisis cualitativo puede ocurrir que una o varias de las sustancias que acompañan al analito reaccionen con el reactivo o con el instrumental que estamos utilizando para realizar el ensayo, dando una respuesta determinada. Cuando esto ocurre, hablamos de interferencias. En cambio, hablamos de matriz o efecto matriz cuando, al realizar un análisis cualitativo, se ve modificada la sensibilidad del ensayo. Y esto se debe principalmente a que uno o varios componentes de la muestra que acompañan a nuestro analito están alterando las propiedades de nuestro analito. Existen diferentes tipos de interferencias. Por un lado tenemos las interferencias positivas, que son aquellas que ocurren cuando el interferente reacciona con el reactivo, dando lugar a una reacción similar a la que ocurre con el analito. Este tipo de interferencias conduce a falsos positivos. Un ejemplo de esta interferencia ocurre en la identificación del catión plata con cloruro en presencia de plomo. Tanto el catión plata como el catión plomo reaccionan con el cloruro dando un precipitado blanco. Por lo tanto, la presencia de plomo en la identificación de plata actúa como un interferente positivo. Por otro lado, tenemos las interferencias negativas. Las interferencias negativas ocurren cuando el interferente inhibe o retarda la reacción porque reacciona con el analito, impidiendo que éste reaccione con el reactivo. Este tipo de interferencias conduce a falsos negativos y un ejemplo de esta interferencia
sería la presencia de ion fluoruro en la identificación del catión férrico con tiocianato. El catión férrico reacciona con tiocianato dando un complejo color rojo muy notorio. Sin embargo, en presencia de ion fluoruro, el fluoruro reacciona con el catión férrico, impidiendo la reacción del férrico con el tiocianato. Por otro lado, tenemos las interferencias por enmascaramiento. Este tipo de interferencias ocurre cuando tanto el interferente como el analito reaccionan con el reactivo, pero la respuesta del interferente impide ver la respuesta del analito. Un ejemplo de este tipo de interferencias ocurre en la identificación de plomo con cromato de potasio en presencia de plata. El plomo reacciona con el cromato de potasio dando lugar a un precipitado amarillo de color muy característico. De manera similar, la plata reacciona con el cromato dando un precipitado de color rojo ladrillo. Como consecuencia, la presencia de plata en el medio de reacción para identificar plomo lo que hace es impedir la visualización del precipitado amarillo. Por lo tanto, oficia como un interferente por enmascaramiento. Independientemente del tipo de interferencia que presente la muestra, es indispensable eliminarlas. Cuando realizamos un análisis cualitativo, existen una serie de ensayos que deben realizarse en paralelo junto con la muestra, cuya finalidad es asegurarnos que los resultados obtenidos son correctos. De esta forma podemos tener confianza en los resultados. Recordemos que cuando se ensaya una muestra, lo que se hace es colocar en un tubo de reacción muestra más reactivo y esto nos da un resultado. Los ensayos que deben realizarse en paralelo son tres. Por un lado tenemos el ensayo o prueba en blanco. En este caso lo que se hace es colocar en un tubo de reacción solvente más reactivo. El solvente que estamos colocando debe ser el mismo en el cual está disuelto la muestra. El resultado de este ensayo debe ser negativo. ¿Por qué? Porque en ningún caso estamos poniendo muestra o analito. ¿Cuál es el objetivo de este ensayo? Bien, este ensayo nos permite hacer correcciones sobre el propio ensayo o análisis cualitativo. Por ejemplo, en el caso de que tengamos que agregar más cantidad de reactivo para aumentar la sensibilidad del ensayo, tenemos que ver que esa modificación no tenga un efecto deleterio sobre el ensayo. Por otro lado, también nos permite ver cuáles son las características de los resultados negativos, ¿sí? Sobre todo cuando a veces se trabaja con reactivos que ya de entrada tienen color, entonces para no confundir ese color con un resultado positivo. Por otro lado, también nos permite ver la presencia de contaminantes. ¿Por qué? Porque cuando este ensayo da positivo, quiere decir que algunas de las componentes que se agregaron al tubo de reacción están contaminados con analito o con algún interferente positivo. El otro ensayo que debe realizarse es el ensayo o prueba testigo. En este caso lo que se hace es agregar al tubo de reacción solución estándar de analito de concentración conocida más el reactivo. Este ensayo debe dar positivo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo reaccionar al analito con el reactivo. Entonces, ¿cuál es la finalidad de este ensayo? Nos permite ver cuáles son las características de un resultado positivo, claramente. Cuando este ensayo da negativo, quiere decir o que el reactivo está vencido, con lo cual no está reaccionando con nuestro analito, o que existe algún problema con la técnica que estamos empleando que no es debida a la muestra. Y por último, el último ensayo que se realiza es el ensayo o prueba control. En este caso, lo que se hace es agregar al tubo de reacción solución estándar de analito de concentración conocida, también se agrega el reactivo y se agrega muestra. Este análisis debe dar positivo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo reaccionar al analito de la solución estándar con el reactivo. ¿Cuál es la finalidad de este ensayo? La mayor
información que vamos a obtener de este ensayo es cuando el resultado da negativo. ¿Por qué? Porque si el resultado da negativo, nos está indicando que hay un interferente negativo dentro de la muestra. Porque recordemos que estamos poniendo solución estándar de analito y reactivo en el tubo, entonces debería dar positivo obligadamente. Si no lo hace es porque hay un interferente negativo. Es muy importante destacar que estos tres ensayos deben dar bien, es decir, el ensayo en blanco debe dar negativo, el ensayo testigo debe dar positivo y el ensayo control debe dar positivo para poder asegurar que el resultado obtenido con nuestra muestra es el correcto. Si alguno de los ensayos no da bien, no podemos llegar a ninguna conclusión con la muestra, sino que tenemos que volver a repetir el ensayo haciendo modificaciones. A continuación vamos a resolver un ejercicio que va a ser el ejercicio 23 de la página 6 de la guía de problemas parte 2, donde vamos a aplicar más o menos lo que vimos hasta ahora. Luego de este ejercicio vamos a continuar con la orientación teórica que falta y después vamos a continuar con los ejercicios que se detallan más abajo en ese orden. A continuación vamos a resolver el problema 23 de la página 6. El enunciado dice, para comparar dos reactivos que permiten determinar la presencia de hierro 3 en soluciones acuosas, un analista realizó los experimentos abajo detallados. La solución muestra empleada se supone contiene 1200 nanogramos mililitros de hierro 3. Este último dato lo que nos está diciendo es cuál es la concentración teórica de analito en nuestra muestra. A continuación tenemos dos tablas, a la izquierda tenemos la tabla correspondiente al ensayo 1 y a la derecha la tabla correspondiente al ensayo 2. En ambas tablas observamos la presencia de los ensayos que deben realizarse en paralelo con la muestra y nos dice cómo se armó cada tubo. Luego nos hace una serie de preguntas que dice ¿qué conclusiones puede sacar de los resultados obtenidos en ambos ensayos? ¿Qué reactivo elegiría usted y por qué? Y si el reactivo A es tiocianato, ¿puede sacar alguna otra conclusión más? Si su respuesta es positiva, desarrolle su conclusión. En caso contrario, justifique adecuadamente su respuesta. Cuando uno evalúa un análisis cualitativo, hay varias cosas que tenemos que tener presente. Por un lado, nos tenemos que preguntar si los ensayos están bien realizados. Y cuando me refiero a ensayos, me refiero al ensayo en blanco, al control y al testigo. ¿Sí? Es decir, tenemos que chequear primero que los ensayos hayan sido desarrollados correctamente, es decir, que cada tubo tenga lo que tiene que tener. Una vez que corroboramos eso, tenemos que tener presente qué función cumple cada tubo, qué información nos brinda. Entonces tenemos que tener en mente cuál es el resultado esperado para cada uno de los ensayos. Una vez que hayamos superado esa primera instancia, recién ahí vamos a poder ir a ver cuáles son los resultados que dieron los ensayos realizados. Es decir, vamos a poder ver si el ensayo en blanco y el testigo y control dieron los resultados esperados o no. Y en función de los resultados que nos den estos ensayos, vamos a poder tener recién ahí confianza en el resultado que nos haya dado la muestra. ¿Por qué? Porque si los resultados o alguno de los resultados del ensayo blanco, testigo y control no fue el esperado, entonces no vamos a poder confiar en el resultado de la muestra. Por otro lado, otra cosa que uno tiene que tener presente cuando analiza un ensayo cualitativo es ver cuál es la sensibilidad de cada ensayo, o dicho de otra forma, con qué capacidad va a detectar un positivo o discriminar un resultado positivo de un resultado negativo este ensayo. ¿Cómo lo vamos a evaluar esto? Esto se va a evaluar estudiando al tubo testigo, es decir, vamos a calcular cuál es la concentración que se detecta en el ensayo testigo y en base a eso vamos a poder saber cuál es el límite para detectar a nuestro analito en la muestra. Bueno, entonces lo que dijimos que vamos a hacer primero es corroborar que los tubos estén correctamente realizados. Podemos ver que el ensayo control en ambos ensayos 1 y 2 está
hecho agregando reactivo y solvente, en este caso el solvente es el agua. Eso que aparece como CSP significa cantidad suficiente para, cantidad suficiente para, es decir, que se agrega la cantidad suficiente de agua para alcanzar, en este caso, los 400 microlitros. En ambos tubos blancos tenemos el mismo volumen final. O sea que el tubo blanco está bien hecho, tiene reactivo y solvente. El tubo testigo se agregó solución estándar de analito, después se agregó reactivo y se agregó nuevamente agua, cantidad suficiente para 400 microlitros en este caso en ambos tubos. Después tenemos el tubo muestra. Para ensayar la muestra, lo que se hizo fue agregar reactivo en ambos tubos, se agregó muestra en ambos tubos y también se completó con agua hasta 400 microlitros. Y por último tenemos el tubo control, que se realizaba agregando solución patrón, reactivo y muestra. Y acá también se volvió a agregar agua para alcanzar los 400 microlitros. Entonces, la primera conclusión a la que podemos llegar es que los ensayos controles, blanco y testigo, están bien hechos en ambos ensayos. Bien, a continuación hay unos detalles que podemos sacar de estas tablas, son las siguientes. Por un lado, se puede observar que la concentración de la solución patrón que se utiliza en ambos ensayos es distinta. En el caso del ensayo 1 es de 15 microgramos mililitro de hierro. En el caso del ensayo 2 es de 20 microgramos mililitro. Entonces ahí tenemos una diferencia entre ambos ensayos. Por otro lado, se puede ver que el volumen empleado de reactivo es distinto. En el caso del ensayo 1 se utilizan 50 microlitros de reactivo A en todos los tubos, mientras que en el ensayo 2 se utilizan 70 microlitros de reactivo B en todos los tubos. Por otro lado, tenemos que ambos ensayos utilizan distinto volumen de muestra. En el ensayo 1 se utilizan 250 microlitros de muestra, mientras que en el ensayo 2 se utilizan 150, es decir, se usa menos cantidad de muestra a ensayar. Y por último, y no es un dato menor, y es que ambos ensayos presentan el mismo volumen final, es decir, que independientemente de la cantidad que se esté agregando de cada cosa, el volumen final es siempre el mismo. Una vez que corroboramos que los ensayos blanco, testigo y control fueron realizados correctamente, lo que vamos a hacer a continuación es ver los resultados obtenidos de cada uno de ellos en los ensayos realizados. En el ensayo 1 vamos a ver que el ensayo blanco nos da un resultado negativo y de hecho es el resultado esperado porque no estamos agregando al analito en ningún momento y nos está confirmando que no tenemos ninguna contaminación. Por otro lado, cuando vemos el resultado del tubo testigo, recordemos que este ensayo nos debe dar positivo y de hecho el ensayo realizado nos da positivo porque estamos poniendo la solución patrón y el reactivo y nos da una reacción positiva y nos indica que el reactivo funciona correctamente. Por otro lado, cuando vemos al tubo control, recordemos que el ensayo control debe dar un resultado positivo porque estamos poniendo a una solución patrón, al reactivo y también a la muestra. Este ensayo debería darnos positivo y cuando vemos el resultado, vemos que nos da un resultado negativo. Entonces, como una primera conclusión, podemos ver que en el ensayo 1 hay un problema con el ensayo control. ¿Qué tipo de problema? Tenemos que pensar cuál puede ser la causa por la cual estamos viendo un resultado negativo en un tubo que debería dar un resultado positivo. Entonces, ¿a qué puede deberse? ¿Cómo se llamaba este efecto? Ya lo habíamos visto antes. Este efecto puede deberse a la presencia de una interferencia negativa en la muestra. Por otro lado, cuando evaluamos los resultados del ensayo 2, podemos ver que el ensayo blanco nos da
negativo, es decir, que da el resultado esperado, no existe contaminación con el analito en ninguno de los reactivos usados. En el ensayo testigo vemos que nos da resultado positivo, que es el resultado esperado, es decir, que el reactivo también funciona correctamente. Y cuando vamos a ver el resultado del ensayo control, nos tiene que dar positivo y de hecho nos da el resultado esperado. Entonces, en base a los resultados obtenidos en el ensayo 2, uno lo que podría pensar como una primera aproximación es que, como está todo bien, podemos confiar en el resultado obtenido en la muestra, pero recordemos que tenemos que evaluar otra cosa y esa es la sensibilidad del ensayo. Entonces, no podemos confiar a priori y decir que no se encuentra o que no está presente el analito en la muestra sin evaluar la sensibilidad, que es lo que vamos a hacer a continuación. Como dijimos antes, lo que tenemos que hacer ahora es evaluar la sensibilidad del ensayo, y eso lo vamos a hacer estudiando cuál es la concentración del analito en el ensayo testigo. Si vamos al ensayo 1, podemos ver que la solución patrón utilizada tiene una concentración de 15 microgramos mililitro, y que para realizar el ensayo testigo lo que se hace es tomar 18 microlitros de la solución patrón, agregar reactivo y llevar a 400 microlitros de volumen final. Esto nos da una concentración de analito final en el ensayo testigo de 675 nanogramos mililitro. Cuando hacemos el mismo análisis para el ensayo 2, podemos ver que, por un lado, la solución patrón tiene una concentración de 20 microgramos mililitro. Para realizar el ensayo testigo, se toma un volumen de 12 microlitros de la solución, se agrega reactivo y se lleva también a volumen final de 400 microlitros. Esto nos da una concentración final de analito en el ensayo testigo de 600 nanogramos mililitro. Entonces, lo que se puede ver como una primera conclusión es que el ensayo 2 detecta menores concentraciones de analito, ¿sí? Porque 600 es menor que 675. A continuación, lo que vamos a calcular es el contenido teórico de analito en nuestra muestra. Nos daban como dato que la solución muestra empleada supone una cantidad de hierro 3 de 1200 nanogramos mililitro. Entonces, vamos a analizar cómo se preparó el tubo muestra en cada ensayo. En el ensayo 1 se puede ver que para confeccionar el tubo muestra lo que se hizo fue tomar 250 microlitros de muestra y llevar a un volumen final, agregar reactivo y llevar a un volumen final de 400 microlitros. Entonces, la concentración final de analito en el tubo muestra del ensayo 1 es de 750 nanogramos mililitro. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que en teoría la concentración de analito que hay en el ensayo muestra está por encima de la concentración que detecta el ensayo, con lo cual estamos dentro de la sensibilidad del ensayo en el ensayo 1. Es decir, que si hubiera analito en la muestra, este ensayo debería ser capaz de detectarlo. Por otro lado, si hacemos el mismo análisis para el ensayo 2, vemos que para realizar el tubo muestra se toman 150 microlitros de muestra, se agrega reactivo y se lleva a volumen final de 400 microlitros. Esto nos da una concentración final de analito en el tubo muestra para el ensayo 2 de 450 nanogramos mililitro. Entonces, si vemos los resultados obtenidos, podemos observar que la concentración de analito en el tubo muestra está por debajo de la concentración que detecta el ensayo testigo. Entonces, como primer resultado o conclusión, lo que podemos decir es que en el ensayo 2 la concentración de analito en la muestra se encuentra por debajo de la concentración del testigo. Entonces, esto nos está diciendo que si hay analito en nuestra muestra, no la podemos detectar, porque la concentración que tenemos en el tubo muestra está por debajo de lo que detecta el ensayo. Entonces, como conclusión de esta parte en lo referido a la sensibilidad, podemos decir que en el ensayo 2 no podemos confiar en el resultado obtenido para el tubo muestra, porque no se puede descartar la presencia de analito debido a que en las condiciones
ensayadas estamos por debajo de la sensibilidad del ensayo. Entonces, vamos a ir sacando las conclusiones de este ejercicio a medida que vayamos respondiendo las preguntas que nos hace. Por un lado, la primera pregunta que nos hace el enunciado es ¿qué conclusiones puedes sacar de los resultados obtenidos en ambos ensayos? Con lo que respecta al ensayo 1, pudimos observar que en función del resultado que nos dio el ensayo control, existe en la muestra una interferencia negativa y que esta interferencia no nos permite poner en evidencia la presencia de nuestro analito. Con lo que respecta al ensayo 2, si bien los controles que se realizaron, es decir, los ensayos blanco, testigo y control, dieron los resultados esperados, podemos concluir que en las condiciones ensayadas la concentración teórica del analito en la muestra fue menor que la concentración presente en el tubo testigo. Y recordemos que la concentración de analito en el tubo testigo representa la mínima concentración detectable de analito por el ensayo. Entonces, si bien todos los controles nos dieron correctamente, no podemos confiar en el resultado de la muestra precisamente porque estamos por debajo del límite de detección. La siguiente pregunta que nos hace es ¿qué reactivo elegiría usted y por qué? Bien, en este caso en realidad se refiere principalmente al ensayo que uno elegiría. Si tenemos que hablar del ensayo, en las condiciones en las que vamos a trabajar, podemos decir que elegiríamos el ensayo 2, que utiliza el reactivo B, porque para este reactivo la muestra no presenta ningún interferente. Sin embargo, en función a lo que observamos antes, que en las condiciones ensayadas estamos por debajo del límite de detección, para poder utilizar este ensayo, lo que deberíamos hacer es modificar el volumen de muestra a utilizar. Es decir, podríamos cambiar la cantidad de muestra de manera de aumentarlo, es decir, que sea mayor a 150 microlitros, que fue lo que se utilizó en el ensayo, de forma tal de que la concentración teórica de analito en la muestra sea mayor a la concentración que se obtiene en el ensayo testigo. Por otro lado, en el caso del ensayo 1, uno a priori lo que debería hacer en realidad es identificar cuál es esa interferencia y eliminarla. Y de esa forma se puede utilizar el ensayo sobre nuestra muestra. Por último, nos pregunta que si el reactivo A es tiocianato, si podemos sacar alguna otra conclusión, y si la respuesta es positiva, que desarrollemos nuestra conclusión, y en caso contrario, que justifiquemos cuál es la respuesta. Bien, si el reactivo A fuera tiocianato, uno podría pensar que el interferente presente en la muestra es fluoruro. Si recuerdan, como vimos antes, el fluoruro actúa de interferente negativo en la identificación del catión férrico con tiocianato. ¿Por qué es esto? Bien, la reacción de identificación del hierro con tiocianato, lo que ocurre es que el catión férrico reacciona con el tiocianato dando un complejo de color rojo, ¿sí?, que tiene que este equilibrio está regido por una cierta constante de formación de dicho complejo. Por otro lado, también el hierro es capaz de reaccionar con el anión fluoruro, dando origen a un complejo también, pero en este caso es un complejo incoloro. Este equilibrio también está regido por una constante de formación que tiene un determinado valor. Entonces, si el fluoruro se encuentra presente en la muestra, lo que va a ocurrir es que debido al valor de la constante de formación de este complejo, va a tener más tendencia el hierro a formar este complejo incoloro con el fluoruro que el complejo coloreado con el tiocianato. ¿Por qué? Porque la constante de formación del complejo con el fluoruro es mayor que la constante de formación que la del complejo del hierro con el tiocianato, de forma que no vamos a poder evidenciar la presencia
de hierro frente al tiocianato porque el fluoruro me va a estar oficiando de interferente negativo.